A las mujeres se les realizó una prueba de embarazo en el hogar, luego se verificó el embarazo mediante análisis de sangre. La siguiente tabla muestra los resultados de la prueba de embarazo en el hogar. Observe cómo las filas indican si la mujer estaba embarazada o no, y las columnas indican si la prueba de embarazo en el hogar fue positiva o negativa. Y se nos pide que encontremos las probabilidades condicionales dadas. Mirando nuestras notas, la probabilidad de que ocurra el evento B dado que el evento A ha sucedido se representa usando esta notación aquí, que se lee, la probabilidad de que B haya dado A. También podemos determinar la probabilidad condicional usando esta fórmula aquí. Pero para nuestros ejemplos, será más fácil usar la tabla. Para nuestro primer ejemplo, se nos pide encontrar la probabilidad. La prueba fue positiva dado que la mujer estaba embarazada. Entonces, dado que la mujer estaba embarazada, solo nos preocupan las mujeres embarazadas, que están en esta fila aquí. Observe cómo 76 mujeres estaban embarazadas. Y una vez más, debido a que se nos pide que encontremos la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que la mujer estaba embarazada, de estas 76 mujeres embarazadas notan que 71 de ellas tuvieron una prueba positiva y, por lo tanto, la probabilidad de que la prueba fuera positiva dado que la mujer estaba embarazada es 71 dividida por 76, o 71/76. También muestremos el decimal y el porcentaje para esta fracción. 71 dividido por 76 es aproximadamente 0.9342 a 4 decimales, que es 93.42%. Solo tenga en cuenta que la fracción es exacta, el decimal y el porcentaje se han redondeado. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad. La mujer estaba embarazada dado que la prueba fue positiva. Entonces, se nos dio que la prueba fue positiva y, por lo tanto, solo nos preocupa esta columna aquí que da los resultados positivos. Observe cómo hubo un total de 75 pruebas positivas. Y nuevamente, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la mujer estuviera embarazada dado que la prueba fue positiva. Aviso de las 75 pruebas positivas. 71 de las mujeres estaban embarazadas. Y, por lo tanto, la probabilidad de que una mujer esté embarazada dado que la prueba es positiva es 71 de 75, o 71/75 THS. Que como decimal a 4 decimales es aproximadamente 0.9467. Que es 94.67%. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la prueba sea negativa dado que la mujer estaba embarazada. Una vez más, se nos dice que la mujer estaba embarazada, por lo tanto, solo nos preocupa la fila donde las mujeres están embarazadas, que es esta fila aquí y de nuevo hay 76 mujeres embarazadas. Y la pregunta es la probabilidad de que la prueba fuera negativa dado que la mujer estaba embarazada. De las mujeres embarazadas, observe que 5 de ellas tuvieron una prueba negativa. La probabilidad de que la prueba fuera negativa, dado que la mujer estaba embarazada tiene 5 de 76, o 5/76. ¿Cuál a 4 decimales es aproximadamente 0.0658? Que es 6.58%. Y para el último ejemplo, se nos pide determinar la probabilidad de que la mujer no esté embarazada dado que la prueba fue negativa. Entonces, debido a que se nos dio que la prueba fue negativa, solo nos preocupan los resultados negativos en esta columna. Observe cómo hubo un total de 57 resultados negativos de la prueba. Y notando los resultados negativos de las pruebas, 52 de ellas no estaban embarazadas. Y, por lo tanto, la probabilidad, la mujer no estaba embarazada dado que la prueba fue negativa es 52 de 57, o 52/57. ¿Cuál a 4 decimales es aproximadamente 0.9123? Que es 91.23%. Espero que hayas encontrado esto útil.